Bendecimos el nombre del Señor y damos gracias por su infinito amor y misericordia. Te adoramos, Señor. A ti sea por siempre la gloria y la honra. Anhelamos de tu presencia, Señor. Buscamos, Señor, tu rostro en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos. Queremos más de ti, Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Y es que tu diestra me ha sostenido. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Hoy mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Y es que tu diestra me ha sostenido. Gracias te damos, Señor, porque tú eres quien sostiene nuestra vida. A ti por siempre sea la gloria y el honor. Te bendecimos. Amén. Buenos días, amados hermanos y amigos que hoy nos sintonizan o nos ven por el canal de YouTube Iglesia Ebenecer Central. Les saluda Alexander Camacho. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios, este consejo del Señor. Le pedimos a Él que sea tocando nuestras vidas, abriendo nuestros corazones, para que seamos sensibles a esta palabra, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos ayude cada día a afirmarnos en Él, y aquellos que no le conocen, a los amigos que no conocen al Señor, que puedan ver su amor, su misericordia y su favor a través de este mensaje. El mensaje de hoy está basado en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17.
Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Encontramos en este pasaje de Juan 3:16 el profundo amor. De hecho, el título de este mensaje es El inigualable amor de Dios. El título de la enseñanza que hoy quiero compartirles se llama El inigualable amor de Dios. Este amor se manifestó a través de su Hijo Jesús, pero Dios amó su creación, amó el mundo, y no existe otra manera de manifestar ese amor para reconciliar este mundo caído con Él, sino que a través de su Hijo. Recordemos que el Padre es un Dios justo, santo. Dentro de los atributos de Dios, y dentro de esos atributos, como son la santidad, como es la justicia, como es el amor, vamos a encontrar cómo a través de Cristo estos atributos con el ser humano son reconciliados. Pero también vamos a ver un poco cómo ese amor extraordinario de Dios por nosotros, ese amor misericordioso, ese amor lleno de gracia, nos permite hoy restablecernos y ser llamados hijos de Dios. Pasar de muerte a vida y obtener la libertad a través del sacrificio en la cruz. La palabra nos da a entender desde principio a fin la condición del ser humano. Y es importante reflexionar y pensar qué esperanza nosotros teníamos o hubiésemos tenido si Dios no derrama su amor para con nosotros a través de su Hijo Jesús. Póngase a pensar usted, si de la historia de la humanidad hubiese sido quitado Jesús, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? No habría ninguna esperanza, no habría esperanza para nuestras vidas, sino que solamente ese amor inconmensurable, un amor que es incapaz de ser medido, un amor que no puede ser medido, que no puede ser valorado, un amor que supera todos los límites, ese amor profundo que Dios tenía por su creación, de poder reconciliarla con Él, con esos atributos, la única manera era a través de su Hijo Jesucristo. Hoy vivimos en una época del humanismo, en la época en que el humanismo quiere llenar o quiere dar respuestas a los vacíos existenciales del ser humano. El humanismo va a tratar siempre de poner una balanza a las necesidades, al corazón del ser humano. Va a tratar de justificar muchas cosas o de llenar algunos vacíos. Y uno de los vacíos que el ser humano tiene en su corazón es el no tener a Cristo, el no tener a Dios en su corazón, el no haber sido reconciliados con Dios. Es imposible que el humanismo lo alcance a hacer. Sin embargo, el humanismo tiene todas las influencias del enemigo. Por eso se mueve con tanta libertad, con tanto poder en medio de la humanidad, haciendo propuestas de soluciones paliativas para el ser humano. El humanismo nunca puede generar ningún tipo de cambio en el corazón del hombre. El humanismo no puede arreglar nada de lo que el pecado ha destruido en el interior del corazón del ser humano. Solo el infinito amor de Dios, solo el amor del Padre bueno podría generar el perdón suficiente para cubrir la maldad del pecado nuestro. Solamente el amor de Dios podría ser suficiente a través de su Hijo Jesús, a través de Cristo, porque la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Solamente a través de ese sacrificio, a través de ese regalo que nos dio en Jesús, podría ser compensada esa deuda. Podría ser compensada esa deuda. Dios nos reconcilia con Él a través del acto de amor más grande que ha existido desde la creación de la humanidad hasta hoy. Ese es el acto más sublime que ha existido. El acto de amor que manifestó el Padre a través del Hijo. Juan 3:16 nos lo confirma, ya lo hemos leído, que esa es la manifestación de amor. Cómo Dios entrega a su Hijo por amor al mundo, para reconciliar el mundo, para reconciliar al hombre, a la humanidad con Él. Y es importante entender que nosotros no éramos dignos de este amor, que nuestra condición era una condición de pecado, era una condición de indignidad, era una condición que no nos permitía pensar que nosotros podíamos hacer alarde de algo y que merecíamos ese amor. Recordemos que ese amor se derrama por la gracia, la misericordia y el favor inmerecido de Dios. El humanismo le dice a la humanidad, le dice al hombre que él es merecedor, que él puede
que a él le corresponde. Y no es así. Un pecador solamente le corresponde el juicio, le corresponde una sentencia. La palabra dice que somos reos de juicio. Eso es lo que le corresponde al pecador. Querido amigo que hoy me escuchas, es lo que nos correspondía a nosotros antes de conocer al Señor. Era eso. Sin embargo, en la inmensidad del amor de Dios, en esa inmensidad de misericordia, Dios entrega a su Hijo para reconciliarnos con Él. Entonces, el primer punto es ese amor, el amor de Dios manifestado a través de Cristo por medio de su Hijo unigénito. El amor capaz de generar esa misericordia para alcanzarnos. Entonces encontramos que el primer componente que mueve al Padre es el amor, como ya lo había dicho. Ese amor por la creación, por su humanidad, por la humanidad que Él había creado, lo llevó a entregar lo más valioso que Él tenía, su Hijo. No hay forma que podamos calificar o cuantificar el amor de Dios. Es un amor inconmensurable, incalculable. No puede ser cuantificable. Solo se podía exponer en la persona de Jesús. Y el sacrificio que hizo en la cruz, solamente la cruz es la evidencia de ese gran amor. El amor de Dios manifestado en su obra redentora debe llenar nuestros corazones de un profundo agradecimiento. Cuando nosotros entendemos y logramos entender como iglesia que nosotros no merecíamos absolutamente nada, que si aún caminamos, que si estamos sostenidos en la fe en medio de nuestras debilidades, luchas y flaquezas, que si logramos avanzar de 1, 2, 3 pasos en este camino que llevamos, en este peregrinaje que hacemos todos los días de nuestras vidas para acercarnos cada vez más al carácter de Cristo, lo hacemos por el amor de Dios sobre nuestras vidas, lo hacemos por la gracia y el favor que recibimos un día a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, a través de reconocerle a Él. Y es ese sacrificio realizado en la cruz del Calvario que nos manifiesta el amor de Dios, pero que también nos permite continuar, avanzar, seguir. Y si en algún momento, querida iglesia, querido hermano que me escucha, te has sentido cansado, te has sentido débil, te has sentido sin fuerza, recuerda ese amor tan grande con que el Señor te amó, porque eso tiene que llenarnos de esa gratitud para poder seguir y continuar en este peregrinaje agarrados de la mano de Él. Conoce pues que Jehová, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, quiero que lo escuchen bien, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Aquí el Señor nos recuerda su fidelidad. Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de Jesús. Ese amor fue sellado, ese pacto de amor con nosotros fue sellado a través de Cristo Jesús. A través de Jesús fue sellado y hay un pacto que nos permite a nosotros confiar que Él es fiel para continuar desarrollando esa obra en nuestras vidas. El principal conector del Padre con el pecador y con su iglesia, con nosotros como iglesia, es su amor. El apóstol Juan lo describe en Primera de Juan, capítulo 4, del 9 al 11. El apóstol Juan nos lo recuerda en esta epístola. El apóstol Juan sabe, entiende, comprende la profundidad de ese amor. Ha sido revelado a su corazón a través del Espíritu Santo y él hoy nos recuerda esta importancia. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces encontramos aquí cómo el apóstol Juan nos está recordando en este pasaje y nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vivimos por Cristo, vivimos en Él y por Él y para Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios. Si hoy ya estás escuchando este mensaje, querido amigo, no es porque tal vez tú te hayas motivado solamente, sino porque Dios ha colocado esa motivación en tu corazón y te permite hoy tener este contacto con su palabra. Cuando nosotros como iglesia en algún momento le conocimos y llegamos a los caminos, debemos recordar que en medio de todas esas
situaciones que vivíamos, en medio de caminar a tientas, en medio de la oscuridad, esa gran luz resplandece en nuestras vidas, no porque inicialmente nosotros la hayamos buscado, no porque realmente haya habido una motivación en nuestros corazones por querer conocerle, sino porque Él en su infinita misericordia, Él en su amor profundo se acercó a nosotros, y ese acercamiento nos permitió poder verle, y cuando le vimos comprendimos esa gracia, ese favor inmerecido, esa misericordia a través de Cristo, a través de su Hijo unigénito. Y Él nos recuerda, no que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús, yo lo decía al principio, Dios es amor, pero Dios es santo, Dios es justo y Dios tiene otros atributos. Pero dentro del atributo de la justicia y dentro del atributo de esa santidad necesitábamos ser reconciliados con el Padre. Dios es soberano, es absoluto, pero dentro de esa soberanía y dentro de ese poder absoluto que tiene, Dios nunca va a saltar o infringir las leyes o la ley que Él ha puesto. Dios había establecido una ley o había establecido un orden que el pecador, la paga del pecado es la muerte y que el pecador tenía que morir. Sin embargo, en ese amor infinito, para reconciliarnos, para reconciliar al pecador con Él, Él coloca o entrega o manifiesta su amor a través de su Hijo Jesús, a través de su Hijo unigénito, siendo Él entregado en la cruz del Calvario. Como dice Isaías capítulo 53, cuando nos describe de una manera detallada el sufrimiento de aquel varón, el sufrimiento del Hijo de Dios, para poder traer a nuestras vidas libertad, para poder quitar la cautividad, para poder llevarnos de muerte a vida, para poder pagar, para poder compensar, para poder hacer esta propiciación, como dice la palabra, para poder ser lo suficiente, para poder justificarnos delante de la justicia de Dios y para poder reconciliarnos con la santidad de Dios, porque ya no somos vistos directamente nosotros, sino que somos vistos por parte del Padre a través del Hijo, a través de ese sacrificio, a través de esa obediencia que Él hizo por amor a nosotros. Esto es importante que lo recordemos, querida iglesia y amigo que me escuchas. Es importante que tengas esta claridad sobre ese profundo amor. Refiriéndose a esa gracia especial, el pastor John MacArthur dice lo siguiente: no lo buscamos, sin embargo nos encontró y nos salvó. Éramos sus enemigos, no obstante nos hizo sus amigos. No podríamos ofrecer nada a cambio, pero nos otorgó una herencia que no merecíamos. Todo eso es nuestro por gracia, a través de la fe en su Hijo unigénito, Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Ese amor inconmensurable, ese amor profundo, ese amor inigualable nos acercó al Padre a través del Hijo. Ese amor nos reconcilia con Él. Ese amor es esa gracia inmerecida, porque éramos enemigos de Dios. Estábamos destituidos de la gracia de Dios porque todos habíamos pecado. Esa era nuestra condición. Pero hoy nuestra condición es distinta. Es una condición de gozo, de alegría, de libertad, de regocijo. Es una condición en la que se evidencia, en medio de todas las luchas, las dificultades y las pruebas que podamos tener, iglesia, se evidencia el amor de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos muestra las riquezas del amor de Dios, cómo el Padre en su infinita misericordia nos amó y nos ama, iglesia, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Querido amigo, Dios extiende su amor. Él extiende su amor en este día. A través de este mensaje Él está extendiendo su amor para decirte que Él quiere reconciliarte, que Él te ama, pero es necesario que recibas, que aceptes ese regalo, que aceptes el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos recuerda, querida iglesia, que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios nos sigue amando. Y recuerda la posición espiritual que nos dio a través de Cristo, que ya hemos adquirido con Él un lugar en los cielos. Esa es la muestra del amor con que Él nos ha amado, del amor con que el Señor nos alcanzó.
Efesios, y nos lo recuerda en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Escuchemos bien lo que dice la palabra. Esta palabra es una palabra especial, una palabra que tiene que llenarnos de regocijo como iglesia, pero a ti, querido amigo, también tiene que producir en tu corazón ese deseo de querer recibir este regalo producto del amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren qué pasaje tan hermoso, miren de qué manera tan linda, tan especial describe el apóstol Pablo el amor de Dios. Dice que este amor tan grande con el que fuimos amados, aún estando nosotros en esa condición, querido amigo, muertos en delitos y pecados, aún cuando no entendíamos claramente hacia dónde íbamos, qué propósito teníamos en la vida, por qué estaban sucediendo tantas cosas, aún cuando en momentos nosotros no sentíamos valor por la vida. Tal vez muchos de nosotros en algún momento llegamos a decir: ¿y yo para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me creaste? ¿Por qué estoy viviendo? Y sin embargo, aún ahí, en esos momentos difíciles, Dios extendió su amor y nos alcanzó. Y ese es el amor que hoy se quiere manifestar hacia tu vida, querido amigo. Y en ese momento, cuando recibimos ese amor, el apóstol Pablo nos recuerda que ya no estamos aquí. Físicamente estamos, vivimos aquí, vamos a cumplir un tiempo en esta tierra, pero él dice que ya nosotros estamos juntamente con Él, resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Padre ya nos ha ubicado en esos lugares celestiales. El Padre ya nos ha dado un lugar a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio Él nos dio un lugar. Y eso nos tiene que llenar de gratitud por haber recibido el amor de Dios. Debe producir en nuestros corazones una continua alabanza. Nuestros corazones deben desbordar en alabanza, en adoración, en gratitud, querida iglesia. A veces dejamos de cantarle, de adorar, de bendecir, de glorificar a Dios. Y muchas veces nos levantamos más quejumbrosos, más querellosos, más con una queja continua delante de Dios. Pero es necesario que recordemos este profundo amor, para que aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, aún en medio de la lucha, podamos tener gratitud hacia Dios. Debemos ser constantemente desbordados en adoración, producto de esta gratitud. Y hemos visto este primer punto que nos habla del gran amor, de ese amor profundo que Dios tiene para nuestras vidas, en este mensaje que hemos titulado El inigualable amor de Dios. Segundo punto. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Y dice que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos aquí? Que en este segundo punto que vamos a ver, que vamos a conocer, que vamos a estudiar, lo primero es que recibimos. ¿Qué recibimos cuando creemos en Jesucristo? Querido amigo, ¿qué recibes? ¿Cuál es ese regalo? ¿Cuáles son esas bendiciones que tú recibes cuando aceptas el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando le reconoces a Él como tu Señor y Salvador? Ahora, ¿qué recibí yo como iglesia? ¿Qué hemos recibido nosotros como iglesia cuando le recibimos, cuando un día abrimos nuestro corazón a Él? Lo primero que recibimos es redención, el perdón de los pecados. Esto nos lo recuerda la palabra. Lo segundo es la justificación. Lo tercero es la libertad de la maldición de la ley. Lo cuarto que hemos recibido, si le queremos poner este orden, es que somos adoptados hijos suyos y dentro de este paquete hemos recibido la vida eterna. Entonces recibimos redención. Vamos a hablar un poco acerca de la redención. ¿Qué es la redención? El perdón de los pecados. Eso es la redención. Somos redimidos, hemos sido rescatados. Alguien pagó por nosotros un precio que no podíamos pagar. Yo decía que hemos sido reconciliados con la santidad de Dios. Dios es santo, infinitamente santo, y en su soberanía no puede pasar por alto las leyes que Él ha establecido. Tú y yo no podemos pagar nuestra deuda delante de Dios. No tenemos cómo. No hay absolutamente nada con lo que podamos llegar delante de Dios y decirle: Señor, aquí tengo esto para pagar por mis pecados.
El único que es suficiente para pagar por nuestros pecados se llama Jesucristo. Entonces, Miqueas capítulo 17, versículos 18 y 19 dice de la siguiente manera: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Esta parte es supremamente importante para que la podamos entender. Somos redimidos de nuestra vida de pecado. De hecho, quiero hacer un análisis entre estos dos pasajes. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. A través de ese sacrificio, de esa sangre derramada, Él nos dio perdón de pecados. Y la palabra en Miqueas me dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldades, y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y dentro de este proceso, dentro de esta elaboración de esta enseñanza, yo buscaba un poco acerca de las profundidades del mar y encontraba que el lugar más profundo son las fosas marianas. Pueden llegar a tener 11.000 metros de profundidad. Dicho esto, se puede pensar que los seres que viven ahí son seres gelatinosos. No pueden vivir muchas especies. Los científicos no han podido explorar esta parte del océano a profundidad. Hemos enviado sondas a Marte, hemos enviado sondas a otros planetas. El hombre dice haber llegado a la Luna y sin embargo nosotros a 11.000 metros en profundidad del mar no hemos podido. Por el peso, por ese peso que hace el mar, no es posible llegar con facilidad a los científicos hasta esas profundidades. Dice que allá envió el Señor nuestros pecados. Y dice que esa profundidad es como si ese pecado nuestro hubiese sido destruido. Es el ejemplo que el Señor nos está dando por ese peso del mar. En esa profundidad ese pecado es destruido. Dios no se acuerda de nuestro pecado. Cuando somos reconciliados con Él, cuando somos limpiados a través de su sangre, querido amigo, Él no se acuerda de nuestros pecados. Él borró nuestros pecados. La palabra dice que somos hechos nuevas criaturas. Pero muchas veces nosotros, aún caminando en el Señor, traemos esos pecados a memoria. Y los traemos y nos flagelamos con ellos. Parece ser que no hemos entendido el perdón y la misericordia de Dios. Es necesario que aceptemos el perdón de Dios. La palabra dice que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí. Querido amigo, el amor de Dios en el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar cualquier pecado. Es necesario que nosotros abramos nuestros corazones, querida iglesia, y podamos entender esta profundidad del amor de Dios. Cómo en ese sacrificio Él nos limpió y nos perdonó. O sea que esos pecados que alguna vez cometimos anteriormente no tienen por qué venir a nuestras vidas, a nuestra memoria, a hacer ruido, a martirizarnos o a hacernos sentir mal. Fueron enviados a la profundidad, a lo más profundo, y usted y yo no podríamos llegar a esas profundidades a tratar de traerlos nuevamente. La palabra compasión en hebreo sugiere el tipo de compasión que la madre tiene por sus hijos. En Isaías 49:15 dice el Señor lo siguiente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Nunca el Señor se olvidará de nosotros en este caminar. Y el Señor hoy te recuerda, querido amigo, a través de este mensaje, que Él no se ha olvidado de ti, que Él te ama. Y esa reconciliación, esa redención que hemos recibido por su sangre, el perdón de pecados, según esas maravillosas riquezas de su gracia, también nos lo recuerda en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es el sacrificio. Él es ese cordero que quita el pecado del mundo. Él es
suficiente. Y en ese sacrificio se hizo manifiesta la suficiencia de Dios para quitar el pecado de la humanidad, para quitar el pecado de todo aquel que en Él crea. Recordemos que es importante lo que nos dice aquí el apóstol Juan. Es necesario creer. Y hay una responsabilidad. Nosotros debemos pedir perdón, creer y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y aceptar ese perdón. El Salmo 32:5 dice: pero te confesaré mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Vemos cómo es importante nosotros, a través de esta reconciliación, a través de esta redención, cómo recibimos el perdón de pecados. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad. El Señor nos enseñó desde la oración, dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Entonces, hemos recibido de gracia el perdón, demos de gracia. Muchas veces nos quedamos, y eso pasa como aquella parábola donde el Señor dice que un hombre que le perdonaron una suma grandísima, y ese hombre iba a ser enviado a la cárcel, su familia iba a ser vendida, y sin embargo clamó, pidió misericordia al rey y fue perdonado. Sin embargo, cuando salió de ahí, cogió a una persona, a otro consiervo suyo que le debía una suma ínfima, pequeña, y lo maltrató. Lo maltrató por esa suma. Muchas veces no hay gratitud en nuestro corazón para dar de lo que hemos recibido. Hemos recibido ese perdón, debemos dar perdón. La palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes, así también ejercítense. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Punto B de este segundo punto, ya veíamos el punto 1, somos perdonados, somos reconciliados a través del perdón, a través de esa redención somos redimidos. El punto B es que somos justificados. Dentro de esa justicia de Dios, en este sacrificio nos reconcilia, porque Él, a través de la muerte de Cristo, nos ha justificado. Éramos culpables, había injusticia en nosotros, no teníamos cómo acercarnos ante un Dios justo, no teníamos cómo decir somos inocentes. El apóstol Pablo hace énfasis a los hermanos de la iglesia en Roma de la importancia de entender esta justificación que hemos recibido a través de Cristo. Él repite varias veces que hemos sido justificados. A su vez, este énfasis nos recuerda que éramos injustos. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, le va desglosando la importancia de la justicia de Dios, pero también la importancia de sentirnos justificados, de cómo hemos sido justificados delante de Dios, de cómo hemos sido hechos justos delante de Dios por la misericordia que el Padre mismo derramó a través de su Hijo. Eso recibimos en este sacrificio. Cuando decidimos creer un día, pero querido amigo, si hoy decides creer, vas a recibir la redención y vas a recibir la justificación. ¿Cómo podía un hombre o mujer con obras malas o acciones de iniquidad e injusticia estar de pie ante un Dios justo? Dios castiga al pecador. Dice que no tendrá por inocente al culpable. Pero cuando aceptamos la justificación de Dios a través del Hijo, somos justificados delante del Padre por el sacrificio de Jesús en la cruz. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay un juicio de Dios para aquellos que persisten en vivir una vida de manera injusta, viviendo de manera pecaminosa delante de Dios. Pero también el apóstol Pablo nos recuerda que en ese sacrificio recibimos gratuitamente nuestra justificación. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, querida iglesia, querido amigo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica lo hace por la fe en Jesús. Ahí tenemos nosotros este gran pasaje que nos está dando el apóstol Pablo en Romanos. Dice que somos justificados gratuitamente, que a través de Cristo, a quien el Señor colocó como propiciación. ¿Y qué significa propiciación? La palabra propiciación significa acción que paga la ofensa del pecado a Dios. Es esa acción a través de la cual puede ser pagado ese pecado, esa ofensa que hayamos hecho delante de Dios, para que su santidad y su justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Eso solamente se dio en Cristo, solamente se dio en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hablando de esta justificación, Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En Adán entró el pecado a la humanidad, en Cristo entró el perdón y la gracia para nuestras vidas. Refiriéndose a esto, George Mueller expresó: hubo un día en el que morí a George Mueller, sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí para el mundo, su aprobación o censura. Morí para la aprobación o las acusaciones, incluso de mis hermanos y amigos. Y desde entonces solo tengo que mostrarme aprobado por Dios. Estas profundas palabras de George Mueller nos tienen que llevar a reflexionar, porque son muy similares a esa interpretación que nos da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, del 1 al 4. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, querida iglesia? ¿No sabemos que los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y si hemos sido bautizados en su muerte, es porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay vida nueva a través de este sacrificio, querido amigo. Dentro de este segundo punto encontramos el inciso C, que nos habla de la libertad de la maldición de la ley. Recordemos que Dios se había manifestado a Abraham. Posteriormente la nación sale de Egipto y en el desierto el Señor, en ese proceso de peregrinaje a través de Moisés, empieza a dar la ley de cómo esa ley podía mantener una relación con Dios, pero era una ley que era necesaria que constantemente se estuviesen ofreciendo sacrificios para poder reconciliar al hombre con Dios, para poder reconciliar a la nación judía con Dios. Pero en este sacrificio, en el sacrificio de Jesús, esa ley es consumada, esa ley es cumplida. Y mira lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y la palabra de Dios dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, para que en Abraham alcanzase a los gentiles. Recordemos aquella palabra que le dio el Padre
a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio, a través de ese regalo que Dios nos hizo un día. El apóstol expresa a través de este mensaje a los judíos y a los gentiles de Galacia que no era por obras que el hombre podría cumplir las exigencias de la ley. Solo en Jesucristo, en quien se había cumplido y consumado esta ley, en la vida de Jesús, cuando en la cruz expresó: consumado es, se ha cumplido. Él tomó nuestro lugar en la cruz, querido hermano y querido amigo, donde deberíamos estar tú y yo. Él fue muerto en maldición. Él fue muerto en maldición. La bendición que está descrita en Génesis: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él murió para darnos bendición a nosotros, para bendecir a todas las familias de la tierra. Continuamos con el punto D. Hemos sido adoptados hijos suyos. En ese sacrificio hemos recibido adopción. La palabra dice en Gálatas capítulo 4, versículo 5: somos hechos hijos de Dios. La adopción genera derechos y deberes desde el punto de vista legal. Poner en la condición de hijo a alguien que biológicamente no lo es va a generar todas estas bondades, deberes y derechos. El término utilizado en el Nuevo Testamento para describir el proceso por el cual el creyente en Cristo entra a la relación de hijo con el Padre, el término recalca el deseo de Dios de otorgar un tierno amor a sus hijos. La figura sin duda fue tomada de la ley romana, de acuerdo con la cual el hijo adoptivo participaba de todos los privilegios de que gozaban sus hijos biológicos. No es que a nosotros, por ser adoptados, estamos en un menor renglón o somos una familia de segunda. No. Somos coherederos con Cristo. Hemos sido colocados en ese nivel de herencia. Somos coherederos con el Hijo de Dios a través de este sacrificio. Somos adoptados. Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 7 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no somos esclavos del pecado. No. Cuando recibimos al Señor fue quitada esa carga, esa esclavitud en la que el enemigo de nuestras almas nos tenía. Y hoy, querido amigo, esa libertad, esa adopción, esa oportunidad de ser libre está delante de ti. Y dice el apóstol Juan, y él también nos recuerda esta bendición del amor de Dios por medio de Cristo. Juan 1:11 dice: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire qué belleza. Usted y yo, querida iglesia, y hoy, querido amigo, esa oportunidad se abre para ti. No estamos aquí por voluntad de absolutamente nadie, de ningún ser humano. Estamos por la voluntad de Dios. Fuimos engendrados en esa voluntad perfecta, agradable de nuestro Dios. Y también recibimos, a través de este sacrificio, cuando le aceptamos, recibimos vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 28 al 30 dice: y tenemos vida eterna. Dice: el Señor Jesús ratifica que Él es quien nos da vida eterna, que nos llevará hasta el final, y que tiene una promesa para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. Nadie puede hacerle frente en el propósito de salvación que ha trazado para nosotros. Nadie podrá estorbar. Juan 10, 28, 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué consuelo, querida iglesia. Qué palabra de consuelo. Este camino es largo, este camino es difícil. El apóstol Pablo lo describe y dice que corramos con paciencia. Dice que trabajemos cada día
con esa paciencia para poder llegar hasta el final. Pero sabemos que no estamos solos, pero sabemos que nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él. Y sabemos que Él está con nosotros para ayudarnos en este camino. Entonces, que esta palabra descrita en Juan 10, 28, 30 se convierta en un motivador, en un esperanzador para nuestros corazones si estás pasando, iglesia, por algún momento de abatimiento. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Romanos 6, 23 nos recuerda el apóstol Pablo: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hemos recibido vida eterna en Cristo. Esas son las bendiciones que están dispuestas para ti, querido amigo, y que un día nosotros como iglesia recibimos y son las que nos mantienen y nos sostienen en este caminar. Querido amigo, hoy está abierta esa puerta. Pero también quiero decirte que el tercer punto, para concluir, hay una labor que tenemos que hacer y es creer. Dice que Él tocará nuestra puerta y si abrimos entrará y cenará con nosotros. Dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Él en esta mañana está haciéndote un llamado, querido amigo, y es necesario que tú le creas. La palabra dice aquí mismo, en Juan, dice: el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 dice: y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es necesario que le creas. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, del 10 al 13 nos recuerda, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que en esta mañana, querido amigo, abras tu corazón y decidas creer. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él está dispuesto a reconciliarte, pero es necesario que le creas. Si hay alguien aquí en este día que está escuchando este mensaje y de pronto se apartó de los caminos, es necesario que hoy le confieses, que te reconcilies con Él, que le digas que necesitas restaurar tu relación con Él, que quieres recibir esa redención, ese perdón de pecados. Querido amigo, para ti también es necesario que le creas. Es necesario que hoy confieses con tus labios, que le digas que recibes el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ora conmigo. Señor, te damos gracias en este día. Hoy entiendo el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy recibo ese regalo de salvación, ese regalo de redención, ese regalo de justificación, ese regalo que quita la ley, ese regalo que me permite ser libre, ese regalo que me das, con el cual entregas vida eterna a mi vida. Ese regalo es la sangre del Cordero, esa sangre que nos limpia, que nos redime, que nos reconcilia con un Dios santo, con un Dios justo, con un Dios que es amor. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Querida iglesia, Dios les bendiga. Querida iglesia, el Señor siga haciendo la obra en sus corazones. Amén.